pero si ustedes quieren empecemos a conversar con Dale, Martín. claro, Sí, por claro. supuesto, Hola lo saludamos Martín, a Martín buenas Lustó, noches. bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Días claves y Luis Majul decía que puede venirse una campaña sucia en estos últimos días. ¿Qué pensás? Mirá, espero que no. Nosotros hemos tratado todo el tiempo de hacer una campaña con propuestas. Hemos hecho 171 propuestas que incluyen cómo terminar con los piquetes, cómo mejorar la seguridad sacando 2.000 policías a la calle, cómo hacer que la educación pública vuelva a ser la primera prioridad, cómo mejorar el sistema de turnos en los hospitales para que no haya que esperar meses para atenderse o muchas horas durante el día haciendo cola. Y esperemos que el último tramo de la campaña transcurra precisamente sobre el detalle de cómo queremos llevar las cosas adelante, porque me parece que es el mejor debate para aquellos que tienen que ir a votar. Martín, ¿qué haces con los planes sociales? No solamente a nivel nacional, sino en la ciudad. ¿Qué cosa distinta haces de lo que está haciendo ahora la ciudad con los planes sociales? Mira, en primer lugar, los planes sociales tienen que ser un mecanismo de transición hacia el trabajo. Y no solamente los planes sociales, sino que cuando uno releva adentro de los barrios populares, no hay valga la redundancia, un relevamiento de cuáles son las habilidades o los conocimientos que hay adentro. A veces tenés un centro de primera infancia y hay docentes pero no los estás contratando ahí, o a veces hay enfermeros y enfermeras y hay un centro de atención primaria pero no están contratados ahí, entonces los horarios son reducidos. Tenés electricistas, tenés gasistas, tenés plomeros, a algunos les falta matriculación. Creo que hay un trabajo por hacer para generar oportunidades de trabajo reales en todos esos ámbitos. Y por otro lado, ya expliqué que uno de los elementos importantes a la hora de lidiar con los piquetes, además de un nuevo código de convivencia que haga corresponsable aquel que organiza el piquete de todas las empresas que ayudan a que transcurra el piquete, además de penalizarlos a ambos, ¿sí? Hay que multar a aquellos que van a las manifestaciones con los hijos. Porque nosotros... Perdón, Claro, pero Martín... penalizarlos... No, dale, Agustín. No, en esto que decías, porque ahora vamos a hablar de piquetes, pero quiero volver por un segundo a esto de los planes sociales. Sí. En esto que decías de convertirlos en trabajo. ¿Mantendrías, por ejemplo, esta propuesta que hizo el gobierno de la ciudad este mismo año de, bueno, si una persona, por ejemplo, rechaza un trabajo, creo que es 2 veces, se le quita el plan, por ejemplo, ¿eso lo mantendrías? ¿Lo profundizarías? ¿Lo cambiarías? Mira, una de las cosas que hizo la ciudad para recuperar chicos que no estaban yendo a la escuela fue utilizar este mecanismo. Con el caso de los trabajos, lo que hace falta es crear una buena bolsa de trabajo. Hoy no existe. Hoy, por ejemplo, tenés un desempleo juvenil que triplica el desempleo general y no hay bolsa de trabajo digital que ayude a que las empresas, cuando buscan a alguien, tengan un listado completo de todos aquellos que están buscando trabajo. Hoy, ¿qué te dicen las empresas? A veces me dejan currículum, pero cuando los voy a buscar, o no vienen o ya tienen otro trabajo. Entonces, tener actualizado eso es muy importante. Igual que para los jóvenes, cuando salen a buscar el trabajo, en lugar de ir a un lugar, poder acceder a un ámbito donde están todas las oportunidades de trabajo que tienen que ver con los conocimientos o con el currículum que tienen. Hablamos de trapitos, que es una preocupación porteña, ¿eh? Ahí tenés, trapitos. ¿Cuál es la propuesta en este caso? ¿Qué hacer con este tema? Mira, hoy en la legislación, en la ciudad están prohibidos, ¿sí? Lo que pasa es que... un sindicato, ¿viste? Claro, bueno, eso es un disparate, pero nosotros necesitamos un nuevo código de convivencia. El código de convivencia, hoy hay un código contravencional, pero eso tiene un trámite administrativo. El código de convivencia que nosotros proponemos tiene sanciones tiene trámite judicial. El código de convivencia que nosotros proponemos tiene las sanciones directamente en trámite administrativo, que son mucho más rápidas. Llega al embargo de cuentas en el caso de las organizaciones que hacen manifestaciones que se transforman en cortes, o como decía antes, a las empresas que las ayudan. A las empresas de transporte, a las que proveen la comida, a los que proveen el sonido, a los que proveen los baños químicos, a todos. ¿Para qué? Para desincentivar. En el caso de los manteros, los trapitos, lo que hace falta son 2 cuestiones adicionales. Una es trabajar mejor y más rápido con la justicia, por eso nosotros proponemos ir directamente a la sede administrativa, pero sobre todo cuando se sacaron de la Ciudad de Buenos Aires, se trabajó muy bien con la Agencia Gubernamental de Control. Es el trabajo conjunto, más un mandato fuerte de parte de la autoridad política, lo que hizo, por ejemplo, que en su momento en 11 se levantaran los manteros y que vieras que en los lugares donde se levantaron los manteros surgió 40% de la actividad económica de los comerciantes. Y esto se verificó en la suba de ingresos brutos. Hoy eso se perdió, particularmente después de la pandemia, y tenés inundado de manteros y de trapitos que ocupan el espacio público que es de todos. Mi tía, por ejemplo, vive en La Rea y Mitre. Yo la fui a visitar hace 2 semanas. No se puede caminar por La Rea, por Castelli, por Paso. No se puede caminar porque está tomado el espacio público. Tomado el espacio público a tal punto
que no se puede circular por las veredas, que aquellos que tienen que esperar un colectivo... Por los manteros, que aquellos que tienen que... estar en la calle, en el asfalto. O sea, No, no no, puedes esperar en la vereda. Aquel que quiere esperar el colectivo tiene que bajar a la calle, como bien decís. Peligro. Pero además hay tensión entre los comerciantes que tratan de ocupar el espacio público y sacar su mercadería a la calle antes de que lleguen los manteros. Y ni te digo para transitar si tenés un andador, si vas con el changuito de las compras, si tenés un bastón o si sos una persona mayor que tiene inconveniente de movilidad. Otro de los temas que queremos charlar con vos tiene que ver con un emblema de lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio en la ciudad. Metrobús, por un lado, ese es el emblema, y por supuesto también los subtes, ¿no? ¿Qué harías con eso? Bueno, el subte sobre todo que en estos días está teniendo muchos problemas, ¿no? Con los paros sucesivos. Pero en primer lugar, a veces me parece un error conceptual. Las ciudades lidian con la congestión. Vos tenés que aliviar la congestión. Y cada mecanismo, ¿por qué? Porque siempre en las ciudades grandes hay más autos que lugares para estacionar. Y eso genera el desorden y el caos cotidiano. Obviamente los piquetes lo agravan. Pero ¿qué quiere decir lidiar con la congestión? En materia de subte hay que extender rápido la C hasta la terminal de ómnibus de Retiro y Comodoro Pi. Hay que extender la H hasta Pompeya. Hay que hacer los estudios técnicos y de factibilidad para lanzar la línea F, que es lo que va de Constitución a Plaza Italia. Y es la que cierra un poco el anillo, porque entre la cantidad de intersecciones que tiene y con cuántas líneas intersecta, tiene 9. Eso con respecto a los subtes. Perdón, y más inversión en la línea E, por ejemplo, que no viene nunca. Es muy difícil. Perdón, no te escuché. Más inversión en la línea E, por ejemplo, que tarda mucho en venir. Más inversión también quiere decir más seguridad y más frecuencia, exactamente. Pero por otro lado, ¿por qué nosotros proponemos que el Sarmiento vaya en trinchera como Babio hasta Caballito? Porque ahí haces 4 vías. Y en las 4 vías te llevas el subte gratis, que puede correr desde Liniers hasta 11, ¿sí? Es un subte a cielo abierto. Igual que antes, nosotros no queremos que eso pase, perdernos la posibilidad de extender el subte y de hacer una línea de tren intraurbano, porque ya nos perdimos la oportunidad cuando se hizo el viaducto del San Martín, de poder tener 4 vías a lo largo de todo el viaducto y tener un subte gratis, elevado, desde Devoto hasta acá, hasta Plaza Italia. Y después, con respecto al tema de la congestión, algunas cosas adicionales. Hay que revisar bicisendas, hay algunas que funcionan bien y otras que generan más congestión. Nosotros queremos tener un sistema de estacionamiento distinto, que es un estacionamiento inteligente, donde vos pintás el cajón, como en otras ciudades. ¿Estacionamiento de las bicis? No, el estacionamiento de los autos. De los autos. Es muy importante esto. Vos hoy das muchas vueltas para encontrar un lugar para estacionar. En lugar de pintar la acera, el cordón, vos dibujás el cajón en la calle, en todas las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y con la aplicación podés encontrar cuál es el cajón, el lugar para estacionar más cercano. Entonces no das vueltas, no estás en doble fila. ¿Son como estacionamientos a cielo abierto? Sí, con la diferencia de que lo podés graduar. Lo que tenés que impedir, vos en tu casa vas a poder estacionar, en tu trabajo vas a poder estacionar, registrás la patente de tu auto en esos domicilios. Lo que no va a pasar es que alguien venga, por ejemplo, de zona norte, del conurbano norte, deje el auto en Núñez, te lo clave 16 horas y se tome el subte en Congreso de Tucumán y te ocupe un espacio durante todo el día. Igual que en las arterias comerciales, una cosa es que la gente baje, compre y se vaya a las 2 horas y otra cosa que alguien bloquee un lugar durante muchas horas. Y eso te da mucha versatilidad. Vos sabés de la que misma manera, esto perdón. que dijiste vos, yo se lo planteé a la gente de Jorge Macri y me decía que, por ejemplo, en barrios como Flores o Floresta no hay espacio para hacer eso. En algunos sí, pero en otros no. ¿Es cierto? Hay lugar a lo largo de todo. De todos los barrios. Pero sobre todo en todas las calles donde vos puedas estacionar. Hay el mismo lugar. Es solamente delimitar el cajón para que el auto lo dejes en ese lugar. ¿Todo que por está identificado. aplicaciones, decís, Martín? Sí. Sí, pero perdón, parece muy elaborado. No. ¿Lo hace, ¿Alguno de ustedes fue a La Plata? Sí. Funciona así. Y eso funciona así desde hace por lo menos 8 años en La Plata. ¿Y sería estacionamiento medido o no? No. Solamente lo que sí haría es que si viene alguien y te deja el auto y te lo clava mucho tiempo y te ocupa el espacio, te empieza a cobrar después de las 5 horas, Claro. 6 horas. Claro. Entonces lo que desincentivas es eso. Y después, por otro lado, como tenés que lidiar con la congestión, ¿cada cuánto están las paradas de colectivos? ¿Sí? Bueno, depende Pero cuál. en general son cada 200 metros, lo que hace que se muevan mucho, entren y salgan los colectivos y generen un problema. ¿Dónde están puestas las terrazas de los bares? Una cosa es tener terrazas en un lugar donde no hay circulación, no hay muchas, o no obstruye y no genera congestión, y otra donde lo hace. Eso es la pandemia, pero... Lo mismo con las bicisendas. Ok, nos metemos en el tema de seguridad. Me parece muy interesante porque si discuten de esas cosas en la ciudad, eventualmente cuando se gana la discusión vamos a tener una ciudad mejor, el que gane la discusión y elija bien, ¿no?
pistolas Taser, ¿las usamos, no las usamos? Los metrodelegados decían que iban a ser los gendarmes para impedir que se usen las pistolas Taser en el metrobús, en el metro. ¿Las usás o no las usás? ¿Y en qué contexto las usás? Pero obvio que las Taser hay que usarlas. Cuanto más instancias distintas tenga un policía para lidiar con un hecho complicado, cuidando el entorno, mejor. ¿Qué quiere decir cuidando el entorno? La verdad que imagínate, en los lugares con mucha gente, cuando vos tenés un hecho de gravedad, no es lo mismo sacar un arma de fuego y disparar que usar una Taser, que es un arma no letal. Claro. Entonces, la verdad que cada instancia, desde la buena instrucción, y el otro día yo estuve en el Instituto de Seguridad Superior de la Ciudad de Buenos Aires, el instituto donde se forman los policías, la TONFA, la Taser y el arma de fuego. Cada instancia que le agregues es un instrumento adicional que tiene para lidiar con una situación distinta sin poner en riesgo la vida. ¿Te puedo llevar un poquitito de la economía? Porque enseguida Sí, vamos a claro. compartir Sí, con sí. otro gran columnista y gran conductor de uno de los programas de La Nación Más, Pablo Fernández Blanco. El dólar viaja a 600. Yo no quiero ser exagerado, pero viaja a 600. Esta semana va a estar muy complicada. La inflación, la pobreza. Pero yo arrancaría con un dólar que cerró a 74. 74 esta semana. Y bueno, el dólar es el termómetro de cómo nos sentimos. No es un termómetro de cómo está la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Si el dólar sube 10% una semana, no es que la economía se puso 10% peor en una semana. Pero Claro. sí te genera un indicador de cuánta incertidumbre tenemos todos. Eso es lo que está generando, o eso es lo que está detrás de la suba del dólar, una incertidumbre muy grande con respecto al futuro de la Argentina y también al presente. Y con un problema de que tenemos alguien que es candidato a presidente y el ministro de Economía al mismo tiempo, con lo cual tiene intereses contradictorios en cómo resolver los problemas. ¿Es un que problema tenemos. para el país? Y sí, porque el candidato quiere esconder las cosas debajo de la alfombra para que parezca que está todo bien y endeudarse, y el ministro de Economía tendrá que estar resolviendo los problemas de fondo. Y a Esa propósito es la de esto, diferencia. permitime que sume a Pablo Fernández Blanco, que escribió una nota en La Nación buenísima, que se titula Dos aviones de Estados Unidos, los detalles del operativo que arranca el viernes para blindar al dólar y parece que llegan pesos un par de días antes de las elecciones. Hola Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están, compañeros? Hola, ¿Cómo bienvenido, estás, Pablo. Contanos. Agustina, Martín, Luis. En realidad los que llegan, hubo una mínima aclaración, llegan dólares. Concretamente, el Banco Central mandó a pedir 301 millones de dólares que van a llegar el viernes 11, es decir, el viernes de esta semana, y van a estar disponibles eventualmente el lunes siguiente a la elección, ¿no? Eso por un lado, ese es el primer avión que llega por American Airlines. En la contabilidad del Banco Central va a figurar ese viernes que te acabo de decir, el viernes 11, y va a llegar otro avión con idéntico cargamento, es decir, 301 millones de dólares al viernes siguiente para reforzar el stock de dólares dentro del, para el Banco Central. Pablo, recién Martín Lustó decía, y yo comparto la idea, de que la suba del dólar blue es un síntoma de, le agrego yo el adjetivo, de lo desastrosa que está la economía. Pero además hay un nivel de irresponsabilidad. Yo estuve hablando esta semana con muchos economistas, especialistas en mercado y en lo que debería ser el Banco Central. No tenemos reserva de libre disponibilidad prácticamente. Le fuimos a pedir a Qatar, primero a la CAF, ¿no? La Corporación Andina de Fomento. 1.000 millones de dólares. Después a Qatar casi 800 millones de dólares. Y estamos utilizando, en realidad, los dólares, corregime Pablo, Martín me podrá corregir, que corresponden a los encajes de los ahorristas que precisamente ahorran en dólares en los bancos argentinos, ¿no? Sí, y te voy a agregar un tema adicional. Viste, Luis, que esta semana hubo una polémica a propósito del oro. El Banco Central sacó un comunicado muy confuso, en mi opinión, donde oscurecía más de lo que aclaraba. Si me quieren escuchar, las autoridades del Banco Central lo pueden corroborar esto que estoy diciendo en el clipping. ¿Por qué? Porque el jueves pasado, a todo esto que vos decís, el jueves pasado hubo una operación con oro. Concretamente se certificó ese oro. Para algunos es una venta de oro. Las autoridades, mis fuentes, por decirlo así, dentro del gobierno decían que no era una venta, sino que era una certificación. Cuando vos pagabas, te devolvían el oro. ¿Por qué usaban ese oro? Para hacerse de dólares, para pagarle al Fondo Monetario Internacional por si no llegaba lo que vos decías, la plata de Qatar, la plata de China también y también del Banco CAF. Entre el lunes y el martes de esta semana se recuperó ese oro, pero lo que quiero mostrar es
mirá que segundo a segundo se manejan los dólares en la Argentina. Martín, ¿vos ves una situación más compleja todavía esta semana? Quiero decir, con Massa hablando de que la oposición te va a quitar los derechos, pero con una economía real que está cada vez más débil. Frágil, Y una, obviamente, lejos de una corrida, yo no soy experto tampoco, ¿no? Pero la gente va, antes de las elecciones, va a la moneda que es refugio de valor, ¿no? A ver, primero, es llamativo lo de sacar derechos porque cuando vos ves las jubilaciones con este gobierno cayeron el poder adquisitivo, subió la pobreza, subió la inflación, está cayendo la actividad económica. Entonces eso es lo que está haciendo este gobierno y Massa es el candidato, es el ministro de Economía que va acompañado del jefe de gabinete de este gobierno. Entonces no entiendo cómo puede hablar de cómo va a mejorar el futuro si hizo el desastre que hizo con este presente. Desastre. Sí, el desastre, sí, es un desastre, la situación es un desastre, porque además está todo atado con alambres, que es lo que estaba explicando recién Pablo. Claro. Uso el oro para ver si garantizo un crédito de divisas. Voy a buscar dólares físicos por si alguien los va a buscar al banco y los necesita. Como el fondo no me da la plata que necesito solo para repagarle lo que le debo, me da plata para pagarle el vencimiento, pero como no me lo está dando, entonces el ministro está yendo a buscar endeudamiento en otros lugares, igual que hizo con el swap de China. El swap de China es endeudamiento de Banco Central a Banco Central, Claro. no es Sin otra cosa. y no conocemos la tasa a la que nos vamos a endeudar, ¿no? Confidencialidad. Bueno, yo me Secretismo acuerdo cuando el gobierno de Cristina fue a buscar el swap, que terminamos con una base china en Neuquén de exploración espacial, que la tasa tiene distintos componentes. Tiene la tasa de base, la tasa de que se dispara y un componente adicional, y era entre el 7,6 o el 8%. En esa época. Ahora no sé porque debe tener como referencia las tasas internacionales y como en Estados Unidos subieron, por ahí es inclusive más, pero este secretismo no nos permite conocerlo. Pero sí, todas estas medidas que estamos viendo son rascar la olla para ver cómo consigo dólares para afrontar las necesidades que haya en estos días. Y es un estado de fragilidad muy grande con un proceso electoral con mucho nerviosismo que tiene su primera etapa ahora el próximo domingo. Mientras tanto, el que habló de la situación económica también fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Miren lo que dijo. ¿Berni hablando de qué? Berni habló de la economía. situación económica. ¿Querés saber qué dijo? ¿En serio me decís? Te lo juro, mira, lo escuchamos. Mire, yo creo que la responsabilidad del gobierno de Fernández, y lo he dicho muchas veces, usted sabe que fui permanentemente crítico de un presidente que tenía casi el 90% de imagen positiva de aceptación allá por la pandemia. Creo que tiene responsabilidades políticas, pero no económicas. Pablo, ¿qué opinás de esto que dice Sergio Berni? Dulce de leche vas a hacer Bueno, con esto mañana a partir de las 6 de la mañana, Pablo. Pero esto hay que abrir un nuevo capítulo en los libros de ciencias políticas y también en los manuales de economía. Si la responsabilidad no la tiene el presidente de la economía, ¿quién la tiene? Claro. Es decir, voy a retrotraer un poquitito al gobierno anterior, al de Mauricio Macri. ¿Alguien se acuerda de la devaluación de la lira turca, por ejemplo, o del aumento de tasas de interés en Estados Unidos? No, nadie se acuerda de eso. Cuando la gente fue a votar, se penalizó a Macri por analizamos todos en aquel momento por un resultado económico. Nadie explicaba por qué. En este caso, yo creo que la enorme mayoría, está claro que este gobierno tuvo una pandemia, hay que decirlo. Una sequía. La manejó mal, en mi opinión. Sí, la sequía también al final del camino y además un factor desestabilizante como la guerra. Ahora, pese a todo esto, más allá de todo esto, en diciembre de 2019 todos sabíamos que a diciembre de 2023 este gobierno llegaba sin dólares. Claro. Todos lo sabíamos, Muy bien. porque recrudeció el cepo. Todos sabíamos que iba a ser un gobierno que iba a generar más inflación, porque empezó a emitir a lo loco. Yo no tomé esa decisión. Vos, Luis, seguramente tampoco. Fue una decisión política. Al menos Claro que sí. quiero creer que fue Alberto Fernández. Pero además, cuando uno ve el impacto de la guerra, hizo subir los precios transitoriamente, pero en todos lados bajaron los precios. Solo en la Argentina siguen subiendo los precios. Y esa inflación es la que desacomoda todo el sistema productivo, la que genera incertidumbre en los comerciantes, que cuando venden le vienen a comprar 10 unidades de algo en lugar de 1, dicen por ahí lo tengo muy barato, que no saben a qué precio tengo que reponer. Lo mismo para los que salimos a comprar, que no sabés cuánto van a salir las cosas. Entonces el sistema está todo desacomodado y lo desacomodó este gobierno, ¿no? Por eso creo que además el jefe de gobierno de la ciudad tiene muchos roles. Tiene el rol de ser intendente, que es la calle, la poda, el alumbrado, la cultura. Tiene el rol de ser gobernador, que es la salud, la seguridad, la educación, la justicia.
la infraestructura y tiene el rol de tener una voz que tenga peso en el debate económico nacional. Clarísimo. Inclusive dentro del propio espacio. Hay que decir cuando las cosas no están bien o cuando se está tomando una decisión equivocada y proponer alternativas. Yo hace rato que tengo mi equipo económico trabajando para esas cuestiones. Tengo el equipo en la ciudad que trabaja en los temas que recién conversamos, el equipo económico para contribuir al gobierno, que yo estoy seguro, un gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Pablo Fernández Blanco, muchas gracias por el contacto. Muy buena tu nota. Tenemos tiempo todavía, Te Martín. vemos. Le vamos a saludar a Martín Rodríguez Yebra con una nota exquisita que escribió. Antes de saludarlo, déjame que caliente el momento hablando de la política. Martín, Juntos por el Cambio, desde el punto de vista de la lógica política, ¿no debería tener una diferencia enorme frente a Unión por la Patria, después de lo mal que gobernó este gobierno, tomando como antecedente las legislativas de 2021? ¿No cometieron errores como para, según las encuestas, no tener una diferencia que ya a esta altura podría parecer indescontable? Mira, primero hay que ver si las encuestas se transforman en la realidad, porque no ha pasado en Mendoza, no ha pasado en Santa Fe ni en Córdoba lo que decían las encuestas, ¿no? Y en muchos otros lugares tampoco fueron un buen termómetro. Yo noto en la gente, en la calle, muchas ganas de dar vuelta a la página y entrar a otra etapa de la Argentina. Entonces, primero pongo un manto de dudas sobre las encuestas. En segundo lugar, coincido como si me parece que parte de eso es hay muchos en nuestro espacio que están desacostumbrados a transitar las PASO. Yo en mi caso he ido siempre a las PASO, me parece un instrumento muy importante a la hora de ordenar la oferta electoral de la oposición y que la elija la gente. Pero hay muchos que están desacostumbrados y entonces generan la discusión, una discusión muy tensa de cara al público y eso angustia frente a una realidad que ya es de por sí muy dura. Claro. Entonces, pero que no quepa ninguna duda que el 14 ahora vamos a tener un búnker común y el 14 vamos a estar juntos. Sobre eso hablamos con Martín Rodríguez Yebra, a quien le agradecemos este contacto. Martín, buenas noches. Miramos el título de tu nota. Elecciones 2023, escribiste la falsa ilusión de una ola amarilla. Buenas noches. ¿Por qué? Contanos. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola Martín, bienvenido. A ver, es un poco provocativo el título, busco destacar la idea de que creo que Juntos por el Cambio es claramente favorito a quedar primero en estas PASO, la suma de los dos candidatos a presidente. Es favorito también a eventualmente asumir la presidencia después de las elecciones generales, pero que creo que no deberían confundir esa posibilidad con una ola de apoyo fervoroso y militante. Acá lo que marcaban hace un rato, que coincido, Juntos por el Cambio en una situación normal debiera ser enormemente favorito, debería ser casi un trámite esta elección con lo que fue el gobierno y eso no está ocurriendo. Creo que hay una ciudadanía que vota desde la resignación, ya no tanto desde la bronca, y creo que hay un trabajo hacia adelante para Juntos por el Cambio, si se concreta ese favoritismo, en tratar de conectar con esa sociedad. Y es un desafío enorme porque hay una sociedad refractaria hoy a la política y hay que tomar decisiones muy complicadas en la próxima gestión. Un poco por ahí iba la idea de la nota. Me pareció interesantísimo eso en tu nota, Martín, que plantea justamente que lo que se naturalizó en la Argentina, la crisis se naturalizó y por eso hoy, a 40 años de la democracia, la gente vota con resignación y no con bronca. ¿Por qué a 40 años de la democracia lo que reina es eso, la resignación? ¿Y qué tiene que hacer el gobierno que venga? Bueno, tenés un país que vive como mínimo en una crisis fortísima los últimos 6 años y si lo tirás un poco más hacia atrás, te diría más de una década de una situación de fragilidad económica que ha ido minando un poco el humor social. Hace un par de años era la bronca, o el año pasado la bronca, ese sentimiento que llevó a Milei, si querés, hacia los primeros planos. Hoy las encuestas, siempre con todos los asteriscos que le ponemos a las encuestas, cuando consultan a la gente si el año que viene van a estar mejor o peor, la mayoría de la gente dice igual. Y eso no es que haya mejorado, sino que vamos a estar igual de mal, ¿no? Piensa la gente. Y eso es un sentimiento muy fuerte contra el que tiene que trabajar el próximo gobierno. Martín, obviamente le vamos a preguntar a Lustó también, ¿no? Que está acá en el pase entre Especial Domingo y La Cornisa, pero si vos tuvieras que, con todos los asteriscos que hay que poner, como decís vos, si vos tuvieras que tirar un par de títulos, decís, sobre quién gana, decís, gana Juntos por el Cambio por poquito a nivel nacional,
En la provincia están casi empatados. Algunos dicen que puede ganar Kicillof en las PASO, ante la suma de Diego Santilli y Grindetti. Diego Santilli va a estar acá junto a Horacio Rodríguez Larreta, quien hoy estuvo con Martín Lustó en una última de esta semana, ¿no? Jornada de campaña. Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué dirías? Mira, yo te diría que las encuestas las tomo como un ingrediente que pones en la coctelera sumado a otros datos, sobre todo los datos de las últimas elecciones, los datos de las provincias, algunos datos económicos. Y a mí me sale muy difícil pensar que la elección no la va a ganar Juntos por el Cambio, la suma, y que la diferencia, te diría, no va a ser un poco mayor que la que están mostrando las encuestas. Te pongo un dato, en el 2019 Juntos por el Cambio en las PASO sacó 32 puntos. Y fue una elección que, si vos la ves provincia por provincia, fue desastrosa y debería estar por encima la suma de sus dos candidatos este año. Imagino una diferencia un poco mayor que la que marcan las encuestas, quizás 5 o 6 puntos respecto de Unión por la Patria, que tiene un techo muy claro, que es el que le marcó el 21 y probablemente esté por abajo de ese 30 y pocos %. Así que creo que ahí hay una diferencia. Creo que a nivel provincia está absolutamente imposible de pronosticar. Está muy justa la elección entre los dos bloques y también entre los dos candidatos de la oposición. Y en Ciudad de Buenos Aires no me animo a hacer un pronóstico tampoco. Todos los números que estoy viendo y datos y análisis de variables que uno puede meter en esa coctelera me dan que hay un favoritismo de Jorge Macri, pero que la elección no está cerrada. Con lo cual, creo que son otros de los datos que vamos a tener que estar contando hasta el último momento. No sé cuán lento va a ser ese escrutinio, probablemente sea el primer dato que conozcamos en 2020. Claro. Démosle los últimos segundos a Martín antes de este pase, de terminar este pase, chicos, si les parece bien. Sí, por supuesto. Martín seguramente no piensa igual, ¿no? Martín Lustó, tu mirada. Mirá, veo que las encuestas tienen mucho margen de error. Las que nosotros vemos, que nos parecen bien hechas, dan, lo que decía recién Martín, mucha paridad. Pero vamos a esperar. Claro. Durante mucho tiempo lo que hacemos es mostrar qué ciudad queremos, cómo la transitamos, cómo la vivimos, qué cambiaríamos. No es solamente un tema de un administrador de lo que existe, porque yo creo que esta ciudad necesita un reimpulso en muchas áreas distintas, que son las que mencionamos antes: piquete, seguridad, salud, educación, políticas para los jóvenes, vivienda. Pero después hacemos propuestas y tenemos que esperar con tranquilidad. Tenemos que esperar con tranquilidad después de que hablamos, y a veces sobreabundamos en temas y nos escuchan mucho. Ahora tenemos que tener la tranquilidad de esperar el veredicto de los ciudadanos, de los porteños y las porteñas el domingo. Con esa expectativa nos quedamos. Gracias, Martín Rodríguez Yebra. Gracias, Martín Lustó. Luis Majul, todo suyo. Gracias, muy interesante la conversación.